Bueno, miren, en 2 semanas, y al final les explico por qué en 2 semanas, porque habíamos quedado que en una, pero en 2 semanas vamos a empezar con nuestra serie del Plan Daniel. Acuérdense que este asunto del Plan Daniel se trata de hacer un cambio en nuestro estilo de vida. Y nos vamos a basar específicamente en la parte física de nosotros para entender lo que significan los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida. Y yo sé que hay gente que nos ha preguntado que por qué nos enfocamos tanto en el lado físico, que por qué hacemos una serie nada más para hablar del lado físico. Miren, la Biblia nos dice que Dios nos diseñó a todos nosotros para un propósito. Cada uno de nosotros está aquí por una razón y un propósito que Dios planeó para nosotros. Y de la única manera en que tú puedes dar el 100% de ti al propósito de Dios es si estás al 100% en todas las áreas de tu vida. Mucha gente no ve la relación entre estar al 100% en su área física y la conexión que tiene con estar al 100% en su área intelectual, emocional y especialmente espiritual. Entonces, eso es lo que vamos a aprender en el Plan Daniel, la conexión que tiene tu bienestar físico con tu bienestar espiritual. Pero eso lo vamos a ver en el Plan Daniel. La realidad es que para poder hacer lo que vamos a hacer en el Plan Daniel y mantenerlo por el resto de nuestra vida, vamos a necesitar hacer ciertos cambios, vamos a tener que hacer ciertas cosas en nuestra vida de forma diferente. ¿Okay? Y por eso decidí hacer esta serie, que como pueden ver en su programa, la titulamos Responsabilidad. Entonces, durante 2 semanas, adivinen de qué vamos a hablar. Qué bueno que vienen despiertos hoy, me da mucho gusto. Vamos a hablar acerca de la responsabilidad. Y el día de hoy en particular vamos a hablar de esto que yo le llamo el juego de la culpa. ¿Okay? Vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos en sus manos y vamos a estudiar qué tiene que ver esto con los cambios que tenemos que hacer. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias porque tú, Señor, nos planeaste desde antes del principio de los tiempos para estar aquí el día de hoy, para poder alabarte, para poder recibir de tu Espíritu, para conectar contigo, para darte gloria con todo lo que hacemos, Señor. Esa es nuestra intención, Padre. Y por eso, Señor, te pedimos una vez más que nos transformes, que abras nuestros ojos, que nos dejes escuchar tu palabra, que sea tu Santo Espíritu el que se comunique con cada uno de nosotros el día de hoy. Yo sé que tienes un mensaje para cada quien, Padre, y tu Santo Espíritu lo lleva precisamente al lugar a donde tiene que llegar en nuestro corazón. Y te pido, Señor, que esas barreras que nosotros tenemos levantadas ahí las destruya tu palabra y que haga su trabajo en cada uno de nosotros, que salgamos de aquí viendo y viéndonos de la manera en que tú nos ves, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, vamos a hablar de la importancia de tomar la responsabilidad de tu vida. Pero hay una pregunta que les puse al principio de su programa, que la vamos a estar repitiendo durante estas 2 semanas. Mi esperanza, mi oración es que te lleves esta pregunta, que la utilices constantemente durante toda la serie del Plan Daniel y que se quede como un hábito en tu vida para preguntártela consistentemente. Dice, la pregunta es esta. Dice, ¿estoy asumiendo la responsabilidad de mi vida realmente? Llenen su espacio y pongan la palabra realmente, porque esa es la parte crucial de esta pregunta. O sea, tú necesitas confrontarte a ti mismo consistentemente haciéndote esa pregunta. ¿Estoy asumiendo la responsabilidad de mi vida realmente? Miren, esta pregunta es tan importante que vamos a practicarla una vez todos juntos, ¿ok? Pero fíjense, entre la palabra vida y la palabra realmente tiene que haber una pausa dramática y tienen que decir realmente con actitud, ¿ok? Entonces vamos a decirla todos juntos a las 3. 1, 2, 3. ¿Estoy asumiendo la responsabilidad de mi vida realmente? Muy bien, a la primera. Ok, perfecto. ¿Por qué es tan importante esta pregunta? Miren, la verdad de las cosas es, como van a ver mientras avanzamos en este mensaje, nos convertimos cada vez más en gente irresponsable. O sea, estuve buscando en el diccionario una definición de la palabra irresponsable y me di cuenta que es imposible definirla sin utilizar la palabra responsabilidad. Todas las definiciones dicen, es una persona que no hace las cosas por las que es responsable. Pero eso es lo que significa ser irresponsable. Una persona que no se hace cargo, o sea, no se hace responsable por las cosas que son su deber, por las cosas que son su responsabilidad, por las cosas que le tocan, ese es un irresponsable. Y miren, el problema de la irresponsabilidad me motiva muchísimo a hablar de esto por 2 razones muy importantes. La primera de ellas es una razón interna.
ya se habrán dado cuenta que es bien fácil identificar la irresponsabilidad en otra persona. ¿Se han dado cuenta? O sea, todos conocemos a gente que decimos, ay, mira ¿cómo come así? ¿O por qué toma tanto? ¿O cómo no educa mejor a sus hijos? ¿O por qué no maneja mejor su dinero? ¡Qué irresponsable!, ¿no? Pero ¿saben qué es prácticamente imposible? Verlo en nosotros. O sea, identificar la misma irresponsabilidad en ti te cuesta trabajo porque tú justificas todo internamente lo que haces. El otro, tú lo calificas por lo que lo ves hacer, pero a ti por lo que está dentro dices, no, es que yo, ¿no? Y te justificas y no lo ves. Entonces es muy importante que te hagas esta pregunta para que empieces a ver las áreas en las que eres un irresponsable. Pero hay otra razón que no es interna sino externa. Miren, esto es algo que está sucediendo en nuestra sociedad cada vez más. Ya se dieron cuenta que nuestra sociedad cada vez es más irresponsable y de hecho cada vez promueve más la irresponsabilidad, incluso hasta la aplaude y a veces hasta la premia. De hecho, en este momento en la sociedad, la gente tiene una idea distorsionada de lo que son sus derechos con respecto a la responsabilidad, ¿no? Sus derechos civiles, sus derechos como miembro de la sociedad. La gente piensa que tiene derecho a ser irresponsable, ¿no? O sea, la gente dice, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera, a decir lo que yo quiera decir, a dejar de hacer lo que yo quiera dejar de hacer, y tú aparte no tienes derecho a confrontarme. Es mi vida, no es tu vida, ¿verdad? Son mis cosas, es mi familia, es mi dinero, es mi salud. ¿Tú qué te metes? Entonces la gente cada vez más tiene la idea de que puede ser irresponsable y que no tenemos el derecho de confrontarlos. Y entonces por eso vemos a niños mal educados y hay de aquel profesor que le diga a una mamá o a un papá que sus hijos son los mal educados porque están en un pleito en la escuela, ¿no? Vemos a gente que come mal, ¿no? Que consume cosas que no debería de consumir, nadie le puede decir nada, que gasta su dinero de forma equivocada, gente que piensa que puede tener relaciones sexuales con quien quiera, cuando quiera, y nadie le puede decir nada. Entonces, estas cosas son cosas que cada vez más se ven en nuestra sociedad, ¿verdad? A nivel familia, a nivel empresas, a nivel países, ¿no? A nivel iglesias. Y eso nos enseña, fíjense, que la irresponsabilidad de alguna manera es contagiosa. Porque empezamos a ver a gente que se sale con la suya siendo irresponsable, que la sociedad casi le aplaude, a veces incluso hasta lo premia, y entonces más gente a su alrededor dice, pues yo también puedo ser irresponsable, ¿no? O sea, si a este no le pasa nada, ¿no? Si a este hasta le aplaude, pues ¿por qué yo no? Pero fíjense, condonar la irresponsabilidad es un problema súper serio, que muchas veces no nos damos cuenta de la seriedad de lo que estamos causando socialmente. Fíjense, hay un principio del comportamiento humano que dice así, lo tienen en su programa, dice, el comportamiento que se premia es el que la gente repite. Yo creo que ese principio lo sabemos todos de forma intuitiva, ¿no? O sea, lo aplicamos con los niños desde chiquitos, ¿no? En la escuela, el que se porta bien una estrellita, ¿no? Entonces el niño de al lado, yo también quiero una estrellita, pues pórtate bien, ¿no? Entonces el comportamiento que estás premiando, ¿no? Al que le regalas una paletita si va al doctor y no grita, ¿no? Entonces tratan de comportarse de esa manera. Y a lo mejor te preguntas, ¿eso qué tiene que ver con la irresponsabilidad? Te voy a decir qué tiene que ver. El siguiente principio en su programa dice, un mal comportamiento sin consecuencias negativas se está premiando. O sea, cuando la gente se comporta de una forma que tú quisieras que no se comportaran así, pero no hay absolutamente ninguna consecuencia negativa, de alguna manera es un premio. Y el comportamiento que se premia es el que la gente repite. Entonces, cuando no hay consecuencias negativas para comportamientos negativos, la gente empieza a repetirlo cada vez más y por eso empezamos a ver en nuestra sociedad cosas que no quisiéramos que pasaran en la sociedad, pero cada vez son más comunes. Fíjense, yo no sé si sabían estadísticas acerca de esto. ¿Saben que 50% de los niños que nacen en México hoy nacen de madres solteras? O sea, la mitad de los niños que nacen en nuestro país nacen de una madre soltera. Y antes de que te levantes en armas a discutir, fíjate, yo sé que muchos de esos niños son niños planeados, ¿ok? Gente que quería tener un hijo, no están casadas y quieren tener un hijo. Algunas de ellas en los censos simplemente las ponen como madres solteras porque cuando dicen está casada dicen no, pero vive con su pareja. Pero hay entre 35 y 40% de esos niños que es una madre soltera, sin pareja, en donde el padre ni representa una figura de autoridad para el niño, ni coopera con la economía de la familia.
¿Cuál es el problema con ese? Que las mujeres que tienen hijos solteras de esa forma tienden a ser empujadas abajo de la línea de pobreza. Invariablemente, ¿quién es el que más sufre en esa situación? El niño, el único que no tomó ninguna decisión para estar ahí, ¿no? O sea, la mamá tomó una decisión, el papá tomó una decisión, pero el niño no la tomó, ¿no? Y entonces, fíjense, nos podemos poner a discutir aquí por horas quién debería ser más responsable, porque va a haber dos grupos de personas los que van a decir, no, es que son los hombres, ya ni la muelan, son los irresponsables, lo que se andan metiendo con las mujeres, las engañan, les dicen que las aman, que ahí van a estar y en cuanto se embarazan salen corriendo, ¿no? Y otro grupo va a decir, sí, pero las mujeres lo podrían evitar, ¿para qué los dejan? ¿Para qué les creen? Primero que se casen, ¿no? Pero sin importar de qué lado te pongas en la discusión, te voy a decir lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Si sacas eso a relucir en un foro público, te tachan de intolerante, de irresponsable, que por qué te estás metiendo en cosas que no te importan. Y entonces mejor nos callamos y cada vez pasa más. O sea, la irresponsabilidad es contagiosa. Y cada vez más en nuestra sociedad esto está pasando. Por el lado que lo veas, fíjense, como padres de familia, ¿por qué nos preocupa con quién se juntan nuestros hijos? Porque sabemos que la irresponsabilidad es contagiosa. Y si se juntan con un grupo de chavos irresponsables, pues al rato van a estar haciendo las mismas irresponsabilidades que los otros, ¿no? Entonces nos preocupamos por eso. Pero miren, otro problema todavía más profundo y del que nadie quiere hablar acerca de la irresponsabilidad es que, fíjense, cada vez que un individuo, un grupo de personas, una familia, un estado de un país o un país se comporta de forma irresponsable, invariablemente alguien más tiene que venir y levantar el tiradero que causan. O sea, alguien tiene que pagar los platos rotos, alguien al final tiene que cargar con el peso de la irresponsabilidad de otras personas. Entonces, fíjate todo lo que acabamos de decir. Yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera. Tú no tienes derecho a confrontarme, pero vas a tener que terminar pagando por mi tiradero. ¿Se fijan en dónde nos estamos metiendo? O sea, ¿por qué? Porque la realidad es que como sociedad, cuando alguien hace un tiradero, no lo podemos dejar tirado. O sea, la gente no deja las cosas tiradas nada más porque alguien las tira. Al final alguien la tiene que levantar. Y si tú estás siendo irresponsable en algún área de tu vida, lo quieras reconocer o no, estás esperando que alguien más venga y levante tu tiradero. Les escuché hace un tiempo a un pastor que estaba predicando de otra cosa, pero la verdad es que me encantó lo que dijo. Y miren, ojalá lo hubiera yo escuchado hace mucho tiempo. No es un consejo para los padres de familia, es lo que este pastor hace, ¿ok? Dice que él, cuando llegaba, sus hijos ya adolescentes, si llegaba a una habitación de alguno de sus hijos y estaba tirada, por ejemplo, la toalla, le llamaba, ¿no? Hijo, ¿no? Como se llama a su hijo, ¿no? Venga. Entonces subía y le decía, pídeme por favor que levante tu toalla. Ay, no, papá, no la toques. Dime, papi, ¿podrías por favor levantar esa toalla y colgarla porque a mí me dio flojera hacerlo? Ay, papá, pídeme por favor que levante tu toalla. No, ay, papá, ya pídeme. Dice que los llevaba a un extremo, de que llegaba y veía la ropa toda tirada y decía, háblale a tu mamá. No, papá, porque ya sabían a dónde iba, ¿no? Háblale a tu mamá, papá, por favor. Mami, uy, ¿no? Y subía corriendo la esposa, ¿no? Dile a tu mamá, mami, ¿podrías por favor levantar la ropa, doblarla y guardarla en un cajón porque a mí me da flojera levantar mis cosas? Papi, ya déjame. No, pídele a tu mamá. ¿Cuál era el punto? Estaba tratando de meterles en la cabeza la idea de que si tú no levantas tu tiradero, en realidad estás esperando que alguien más lo levante. ¿No? ¿Quién termina levantando? No siempre las mamás dicen, sí, esperas que los duendes vengan y levanten todo, ¿no? No dicen cosas, algo similar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú dejas algo tirado, estás esperando que alguien más venga y lo levante, ¿no? Entonces, fíjense, aquí aprendemos otro principio acerca de este tema. Dice su programa, la irresponsabilidad nunca es neutral. Jamás es neutral. O sea, la irresponsabilidad de una persona siempre termina por afectar a otra. Siempre. Y miren, a lo mejor no les gusta lo que estoy diciendo. A lo mejor sientes un área de tu vida atacada, pero esta es la realidad. O sea, la gente, miren, hace tiraderos relacionalmente, o sea, se mete en relaciones, hace unos tiraderos por no ser responsable en sus relaciones y luego anda metiendo a muchas personas para que lo ayuden a arreglar sus problemas. Financieramente, ¿cuánta gente no sabe administrar su dinero, compra cosas que no debería, gasta de más y luego cuando está atorado necesita que alguien más lo saque del problema? Y no nada más individualmente, piensen en países, por ejemplo, piensen en la Unión Europea, la Comunidad Europea. Cada vez que países como Turquía se meten en un tiradero, que están a punto de tirar a toda la comunidad,
tiene que venir toda la comunidad a darles un préstamo para sacarlos del problema. Y les dicen, te vamos a sacar el problema, pero vamos a poner reglas de cómo vas a manejar tu dinero. No me digas cómo manejar mi dinero. ¿No? O sea, se meten en el tiradero, tienen que prestarles entre todos para salir y aparte se molestan porque les dicen cómo manejar su dinero. ¿No suena como algún primo que tienen? ¿No? ¿No? O sea, nos metemos en estos tiraderos igual de forma física, no nos cuidamos, no comemos bien, ¿verdad? No descansamos, no hacemos ejercicio y luego esperamos que alguien más cargue con el muertito. Esa es la realidad de la que nadie quiere hablar y por eso, miren, esto es tan importante que lo tratemos de reconocer como familias, como iglesia, pero sobre todo como persona. Porque en última instancia, de la única persona sobre la que tú tienes control es de ti. Pero te das cuenta de lo que estamos haciendo, cuál es el riesgo de permitir que, ya sea en tu familia, en nuestra iglesia, en nuestro país, sigamos permitiendo que la gente piensa que tiene el derecho a ser irresponsable y no tenemos derecho a confrontarlos. Esas son las sociedades que colapsan, las familias que colapsan, las iglesias que colapsan. ¿Por qué? Porque cada vez más gente se cuelga, se contagia. Y mientras más se lo permitas a algunas personas, más personas lo hacen y al rato, ¡pum!, colapsan las cosas. Entonces, fíjense, lo que quiero que hagamos el día de hoy es que analicemos de dónde viene esta situación, de dónde proviene esto, cómo se ve, cómo entró la irresponsabilidad del mundo. Esto que vamos a estudiar es un pasaje muy conocido, lo hemos estudiado antes desde otros puntos de vista, hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de la irresponsabilidad. El pasaje, miren, me interesa mucho analizarlo porque todos los problemas que tiene el ser humano provienen de esto que vamos a estudiar el día de hoy, todos. Pero este es el momento en que la irresponsabilidad entró al mundo. Se encuentra en el libro más fácil de encontrar de toda la Biblia. ¿Cuál creen que es? En el primero, ¿no? Abres la primera página y ya estás ahí. Los pongo en contexto. Lo que vamos a empezar a leer en Génesis 1, versículos 27 y 28, sucede cuando ya casi toda la creación está hecha. De hecho, lo único que falta por crearse es el ser humano. Fuimos lo último que Dios creó, ¿ok? Entonces, fíjense lo que dice, y quiero que pongan atención porque vamos a ver qué fue lo primero que Dios nos dio como seres. Fíjense, dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo. Bien, subrayen esa palabra, por favor, porque vamos a regresar a ella, esto es muy importante. Dice, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y si siguiéramos leyendo un poquito más, le da como encargo al ser humano los árboles, las plantas, las frutas, los vegetales, todo le da. Fíjense, esto es súper interesante porque este pasaje sucede antes de que Dios le dé al hombre ninguna ley, ningún mandamiento. El pecado no ha entrado y se dan cuenta que es lo primero que Dios le da al ser humano. Nos dio responsabilidad. En ese pasaje, Dios lo que está diciendo, y este pasaje es conocido por los escolares bíblicos como el mandato cultural. Es el momento en que Dios le dice al ser humano: ¿ves el jardín del Edén? ¿Ves qué bonito está? ¿Ves cómo está de salvaje el resto del mundo? Bueno, quiero que vayas y sometas al resto del mundo. Quiero que construyas ciudades, que hagas caminos, puentes, ¿verdad? Tú vas a ser el encargado y el responsable de todos los animales, de todos los peces, de todas las plantas. Tú eres el responsable de todo, ¿ya? ¿Alguna regla a seguir? Una: no vayas a comer de la fruta de ese árbol. Esa es toda la regla que le dio antes de los 10 mandamientos, antes de esto lo haces, esto no lo hagas, ¿verdad? Muchas cosas que hacer y una sola regla. Entonces, fíjense, esto es muy importante. En el principio, Dios le dio al hombre responsabilidad, lo cual significa, dice tu programa, que tú y yo fuimos diseñados para ser responsables. Dios nos diseñó para recibir, manejar, administrar responsabilidad. ¿No? Es el estado más feliz del ser humano cuando tiene responsabilidad, la administra bien y siente en su corazón que está haciendo un buen trabajo con la responsabilidad. Es cuando mejor te sientes. Por eso les pedí que subrayaran esa palabra. Dice, Dios, cuando le dio responsabilidad al ser humano, lo estaba bendiciendo. Es una bendición tener muchas responsabilidades y cumplirlas, porque es cuando te sientes pleno. La gente se engaña pensando que sería feliz si no tuviera que trabajar. No sueña la gente: ay, si me ganara la lotería,
ya no tendría que trabajar y entonces sería feliz. Serías infeliz, serías totalmente miserable si no tuvieras ninguna responsabilidad. Es una bendición para el ser humano trabajar, ser responsable, tener mucha responsabilidad y llevarla a cabo correctamente, porque es la plenitud que tenemos. ¿Ok? Y fíjense, por eso ustedes pueden ver cómo la gente más sabia siempre quiere responsabilidad, siempre quiere tener trabajo, siempre quiere tener algo que hacer, porque saben que de ahí viene la plenitud. Yo me acuerdo cuando mi abuelita se fue a vivir a casa de mi mamá, que llegó de, ¿cuántos? 94 años, 94 años de edad. La primera vez que fui a comer a casa de mi mamá y estaba mi abuelita, me dice, bueno, vamos a comer. Y mi abuelita en ese momento se paró y dijo, voy a poner la mesa. Y dije, yo le ayudo. Y mi mamá me detuvo, me dijo, no, déjala, ese es su trabajo. Ella lo escogió como su responsabilidad y es feliz porque tiene una responsabilidad. Déjala hacer su trabajo. Saca los manteles, o sea, se siente útil. Eso somos todos, ¿eh? O sea, Dios nos diseñó para ser responsables y nos sentimos bien. Miren, yo nunca he conocido a una persona que sea irresponsable y feliz. Nunca. Conozco a un montón de personas que se la pasan buscando la forma de justificar por qué son irresponsables. Pero aun cuando triunfan en convencerte de por qué, no hay felicidad, no hay satisfacción real. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para ser responsables y en tu corazón lo sabes perfectamente. ¿Okay? Entonces fuimos diseñados para ser responsables. Ahí Dios nos dio responsabilidad. Pero bueno, si has leído el pasaje, sabes que las cosas no le salieron muy bien a Adán y a Eva, ¿no? O sea, les dio responsabilidad, les puso una sola regla, les dijo no se coman de la fruta de ese árbol. Viene Satanás en forma de serpiente, ¿verdad? Engaña a Eva, ¿no? Y por favor, los hombres, he oído a muchas personas decir, sí, es que Satanás engañó a la mujer, ¿no? Adán estaba parado al lado. La Biblia dice que él estaba ahí al lado, ¿verdad? Cuando la serpiente engañó a Eva, y yo no sé en qué, no había televisión, no había radio, ¿no? Yo no sé si el hecho de que estuvieran los dos desnudos lo tenía medio distraído, ¿qué pasó? No nos dice la Biblia, pero estaba distraído. La cosa es que engañó a Eva, Eva le dio de comer a él y el otro comió y los dos pecaron y en el momento en que le hicieron se sintieron totalmente culpables. Entonces cuando Dios regresa al jardín del Edén después de que hicieron este tiradero, fíjense lo que pasa en los versículos en Génesis. Estamos ahora en Génesis 3, que es lo que nos tiene registrada la caída del hombre. A partir del versículo 8 dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. No muy inteligente que digamos, ¿no? Su acción, o sea, pero se dan cuenta que eso es normalmente lo que hacemos cuando somos irresponsables, cuando hacemos tiraderos, cuando pecamos. Tratamos de tapar nuestro pecado, tratamos de escondernos. ¿Y saben qué es lo triste? He visto a un montón de gente hacer peores tiraderos por tratar de cubrir su pecado que con el pecado mismo, ¿no? Pero eso es lo que nos pasa. Cuando hacemos estas tonterías, hacemos luego cosas no muy inteligentes y nos tratamos de esconder de Dios. ¿Ok? En el versículo 9 dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Ahí, fíjense, Dios sabe exactamente dónde está Adán, ¿no? ¿Qué está haciendo Dios? Le está dando una oportunidad, ¿no? Como cuando llegas a tu casa y tu hijo o tus hijos hicieron un tiradero, ya sabes quién fue, ¿no? Pues, ¿quién hizo este tiradero? No les tienes que preguntar qué estás haciendo, dándoles una chance, ¿no? Que digan, no. Dios le está diciendo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Dice, aquí Dios lo que está haciendo es decirle, yo te di una responsabilidad, te puse un reglamento y cada vez que tú te entrego responsabilidad, te voy a pedir cuentas de esa responsabilidad. O sea, yo te voy a pedir, ¿verdad?, que me digas qué es lo que pasó siempre. Y miren, aquí hay una cosa que es muy importante que veas, Fíjense cómo en una sociedad en donde todo el mundo asume su responsabilidad, no hacen falta muchas reglas. Ahí nada más había una, ¿no? Una regla. Solo había una regla en el jardín, Adán. ¿Te comiste la fruta que te dije que no te comieras? Y Adán contestó,
Sí, Señor, me comí el fruto y asumo toda la responsabilidad de mis acciones. Haz conmigo lo que quieras, pero deja fuera de esto a Eva porque ella es totalmente inocente. Si no te estás riendo, es porque no lees tu Biblia. Porque no sabes qué cosas voy a poner yo ahí, ¿no? Pero miren, ¿se dan cuenta de lo diferente que sería el mundo si eso hubiera contestado a Adán? ¿Se imaginan cómo sería el mundo si Adán hubiera dicho, mira, no importa quién empezó, yo soy responsable y estoy aquí para proteger la reputación de mi mujer? Yo fui. ¿Se imaginan? O sea, todo sería diferente. Pero ¿cómo contestó Adán? La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? La mujer que tú me diste, ¿no? Yo no pedí una mujer. Es más, yo no sabía que era una mujer. Yo estaba muy tranquilo con los animales, ¿no? Me sentía un poco solo, sí, pero estaba bien. Y vienes tú con tu brillante idea, traes a la mujer y mira el tiradero que hizo. Lo siento, Señor. Esto es entre tú y Eva. A mí no me metan en su discusión. Yo voy a ir a jugar con los changuitos y ustedes aquí platiquen, ¿no? Dígame, ¿no explica esto todo el conflicto en tu matrimonio? ¿No? O sea, esta es la realidad, ¿no? Esto es increíble que sucede en el tercer capítulo de la Biblia. Pero eso es lo que hace Adán. Dice, sí, me dio del fruto, pero la verdad, yo no soy el responsable de esto, es Eva. Y dice el versículo 3, entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí. Contestó. O sea, Eva igual. ¿Y tú, Eva? La serpiente, ¿no? Ahí está el problema, ¿no? Y cuando Dios confronta a la serpiente, ¿qué hace la serpiente? ¿A mí qué? ¿No? Ese era mi plan, ¿no? ¿Quiénes son las únicas personas que toman responsabilidad por acciones perversas? Los dirigidos por Satanás. Piensen en los terroristas, ¿no? Y en las noticias mataron a 15 mujeres y 20 niños y inmediatamente un grupo dijo, fuimos nosotros orgullosos. Ahí sabes quién está dirigido por quién. Porque ahí Satanás le da igual. Pero miren, este es otro principio, porque ahí se causa el conflicto en las relaciones. Históricamente empieza ahí. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Dice su programa, la irresponsabilidad que produce culpabilidad siempre crea conflicto. Cuando alguien es irresponsable, al grado que causa una culpabilidad, ¿verdad?, termina habiendo un conflicto entre las personas. ¿No es interesante que siempre que hay culpabilidad, la irresponsabilidad está metida de alguna manera? O sea, es nuestra irresponsabilidad lo que causa todos los conflictos. De hecho, fíjense, ¿saben qué es algo raro pero maravilloso? Cuando una persona toma responsabilidad, sale al quite y dice, a ver, el responsable soy yo. A lo mejor yo no fui el que lo hizo, o a lo mejor la culpa no es al 100% mía, pero el responsable de esto soy yo, aquí para el 20, conmigo es el problema, yo soy. Esta es mi familia, yo soy el responsable, son mis hijos, ¿verdad? Este es mi empresa, es mi departamento, ese es mi coche, ¿no? Yo fui. O sea, yo soy el responsable. Esta es mi iglesia, mi grupo pequeño, este es mi ministerio. El responsable de lo que está pasando aquí soy yo. Ese es nuestro objetivo en la iglesia. Es el objetivo de la Biblia, enseñarte que Dios es soberano, pero tú eres responsable. Y nuestro objetivo con esto que estamos empezando ahorita, la miniserie esta, lo que vamos a ver en el plan Daniel, y espero que sea por el resto de tu vida, es que te des cuenta que lo más importante es que aprendas a hacerte responsable por tu vida verdaderamente. ¿Ok? Entonces fíjense, hay dos cosas que les voy a pedir que empiecen a hacer, que empiecen a adoptar como hábito de hoy en adelante. Esto no es para esta semana ni para el plan Daniel. Ojalá y lo utilices todo el tiempo en el plan Daniel y que te lo lleves para el resto de tu vida. Fíjate, lo primero que vas a hacer es esto. Vas a tratar de identificar en ti, cuando empiezas a tener conversaciones en donde tu lenguaje está a punto de echarle la culpa a algo externo por cosas que estás tomando la decisión de forma interna. O sea, cada vez que te digas, bueno, ya sé que había dicho que me iba a levantar a correr en la mañana, pero, después del pero, ahí viene, ¿no? Ya sé que dije que iba a empezar a manejar mejor mi dinero, pero, ya sé que le grité a esta persona, pero,
Cada vez que llegues a ese punto, escúchate a ti mismo. O sea, son conversaciones que tienes con otras personas, pero principalmente que tienes contigo mismo. Porque tú eres la persona que más te engaña, tú mismo. Y en ese momento detente y di, ¿estoy asumiendo la responsabilidad de mi vida realmente? O sea, ¿en verdad estoy tomando el control de esto yo? ¿O estoy a punto de echárselo a alguien más? Estoy a punto de redirigirlo a los demás. Porque acuérdate, si empiezas a redirigirlo, estás esperando que alguien más eventualmente levante tu tiradero. Entonces, si tú eres una persona que durante el plan Daniel se va a rehusar, porque yo sé que no todos van a participar, sé que a lo mejor van a ir a grupos, pero no van a participar. Entonces, si tú, especialmente, fíjate, si estás casado y no vas a hacer las cosas que vamos a aprender de cómo vivir mejor, ¿por qué no hoy en la tarde te sientas de una vez con tu pareja y le dices, oye, cuando mi cuerpo deje de funcionar porque no lo pienso cuidar, ¿me vas a cuidar tú? De una vez pregúntale, ¿no? Ten esa conversación de una vez, porque eso es lo que estás esperando. ¿No? Te vas a esperar a que estés mal, no puedas caminar, tengas que estar en una cama y alguien te esté cuidando todo el tiempo, porque pobre de ti. Fuiste un irresponsable y le echaste el muertito a otro. Entonces, cada vez que te cachas a ti mismo a punto de desviar la responsabilidad hacia otro lado, pregúntate, ¿estoy asumiendo la responsabilidad de mi vida realmente? Y miren, esta segunda es relacional. Esta es un poco más complicada. De hecho, en nuestra experiencia es muy difícil, pero se las voy a decir, fíjense. Cuando nosotros damos consejería, Karina y yo, lo que estamos tratando de lograr es que la gente sea consciente de cuál es su parte en el problema, ¿no? Consejería relacional, ¿no? Cuando es un padre y un hijo, una pareja de esposo y esposa, gente que hace negocios juntos y luego vienen con un problema y nos piden ayuda, ¿no? Son dos personas. Lo que nosotros intentamos hacer en todo momento es que tú veas cuál es tu parte del problema. En la consejería lo hacemos un poco diferente de lo que les voy a enseñar aquí, porque en consejería lo que hacemos es escuchar la situación y tratar de que cada quien identifique en la situación cuál es su responsabilidad, pero en pocas palabras, de forma gráfica, esto es lo que hacemos. Imagínense un círculo como ese, en donde está todo el conflicto y todas las causas del conflicto que tienen dos personas, ¿no? Todo. Entonces nosotros lo que tratamos de decirle a la persona es, trata de identificar cuál es la rebanada del pastel que es tu responsabilidad en el conflicto. Y normalmente nos pintan algo así, o por lo menos eso es lo que ellos tratan de decir, porque en realidad más bien se ve como así, más o menos, ¿no? O sea, la gente, fíjense, y les digo que es así, porque les voy a decir lo que la gente hace. Magnánimamente reconocen que yo también tengo la culpa, pero tratan de minimizar su parte, decir, no, pero es que lo mío es esto, y aparte es porque él o ella hacen esto. O sea, hacen lo que Adán, ¿no? Sí, yo me lo comí, pero ¿quién trajo a la mujer? ¿No? Eso es lo que hacen, tratan de minimizar su responsabilidad al mínimo. Y entonces, fíjate, yo lo que le digo a la gente es esto: vamos a asumir que ese pedacitito del pie, del pastel, sea tu responsabilidad. Puedes de hoy en adelante nada más concentrarte en esa parte, y les voy a decir lo que sucede: no funciona, no sirve. A lo mejor estás oyendo esto y dices, oye, esto está buenísimo, díselo a mi mujer, ¿no? O a mi esposo. No funciona, ¿saben por qué? Porque la gente todo el tiempo está volteando a ver el resto del pastel. Esa no es su responsabilidad, generalmente es mucho más grande, generalmente es como la mitad y la mitad. Pero yo les digo, aunque sea un pedacitito, te puedes responsabilizar nada más por tu parte. Y la gente, sí, pero es que él o ella, y todo el tiempo están enfocados ¿en dónde? En la parte que no controlan. En otras palabras, están perdiendo el tiempo porque está fuera de su control. No es su responsabilidad. Lo que hace el otro no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es mi parte. Entonces, fíjate, ahora que salgas de aquí, en el momento en que tengas un conflicto con quien sea, en el área que sea, el conflicto del tamaño que sea, antes de continuar con lo que vas a decir, piensa, ¿cuál es mi rebanada del pastel? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué cosas controlo yo? ¿Qué puedo hacer para que esto mejore yo sin preocuparme por su parte? Que es otra manera de preguntar, ¿estoy asumiendo la responsabilidad de mi vida realmente? Miren, nosotros fuimos diseñados por Dios para tener, manejar, administrar responsabilidad. Nunca vas a ser más feliz
que cuando eres responsable de las áreas de tu vida. El reto que nosotros tenemos como cristianos es que vivimos en una sociedad que promueve la irresponsabilidad, ¿verdad?, de una forma espantosa. Y por eso en la Biblia nos enseñan que tú y yo tenemos que ir contra la corriente. Tenemos que ir en contra de lo que la sabiduría de la sociedad nos empuja a creer. Por eso Pablo en Romanos 12 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así conocerán la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dice, pero no te amoldes al mundo actual, porque si te dejas llevar por la corriente, entonces vas a ser un irresponsable. Dice, ¿saben qué he notado yo en las consejerías que tenemos? Cuando logramos que las dos partes se enfoquen en su parte, siempre hay progreso. Cuando se enfocan siempre en la del otro, siempre hay caos. Caos. Entonces, ¿estoy asumiendo la responsabilidad de mi vida realmente? Ese es nuestro llamado como cristianos. Para eso Jesucristo vino y dio su vida en la cruz, para abrirte los ojos y que puedas nadar en contra de la corriente. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por el hecho de que tú tienes un plan para cada uno de nosotros, Señor, un propósito y cosas maravillosas que todavía no se cumplen en nuestra vida, muchas de ellas, pero que tú las tienes diseñadas. Yo sé, Señor, que muchas veces nosotros mismos estamos deteniendo esos planes porque no tomamos la responsabilidad de lo que nos toca. Es tan fácil ver la responsabilidad de los demás, de culpar a los demás por las cosas que enfrentamos, por cómo vivimos, por los agujeros en los que caemos. Es algo que vemos tan a menudo, Señor, que ya lo hacemos sin pensar. Por eso, Padre, quiero pedirte un milagro el día de hoy, porque es lo que va a hacer falta en el corazón de muchos de nosotros para empezar a ver las cosas como realmente son, vistas a través de la lente de la verdad de tu palabra, en donde lo que nos llamaste no fue a juzgar a los demás, sino a amar a los demás, Padre. Te pido, Señor, que nos ayudes a ver a la gente de esa manera, amarlos sabiendo que aun cuando ellos se comporten de una manera que a lo mejor nos molesta o nos hiere, no son ellos, no es carne contra lo que luchamos, y que la mejor manera de contrarrestar eso, Señor, es no concentrarnos en ellos, sino en nosotros. Te pido, Señor, que nos ayudes a tomar responsabilidad de nuestra vida en el sentido físico, emocional, intelectual. Vamos a iniciar en breve este programa, Señor, para poder servirte como tú te lo mereces. Y sé que para muchos de nosotros, Señor, van a ser cambios que nos van a costar un montón de trabajo, pero que de tu mano, Señor, con tu Santo Espíritu abriéndonos los ojos a que la responsabilidad es nuestra, vamos a poder hacer estas cosas. Te amamos, Señor, y te damos gracias por cada cosa que nos enseñas en tu palabra. Ayúdanos a ser responsables para tu gloria. Te lo pedimos, Padre, en el hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo.